Bienvenidos chicos a un nuevo episodio del podcast de La Voz de los Manos. Como ya saben, siempre tenemos un invitado especial y vamos a hablar de un tema que prácticamente se ha vuelto como una necesidad hoy en día, pero realmente nos está contribuyendo tanto y es acerca de las redes sociales. ¿Será que nos acercan o nos alejan más de las personas? Pero bueno, entonces vamos a empezar. Entonces, la primera pregunta para el día de hoy es, ¿cuánto tiempo nosotras pasamos frente a una pantalla en un día normal? Entonces, tenemos a nuestra invitada Sofía Carvajal y ella nos va a responder esa pregunta. Bueno, a ver, pues sinceramente en un día normal en el celular, un promedio entre 7 a 8 horas. Pues en un celular, ¿no? Obviamente pues el estudio de nosotros, que todo es virtual, pues obviamente es prácticamente constante en una pantalla. Pero ya como de ocio, por así decirlo, siempre por ahí unas 4 o 5 horas directamente, como redes sociales, películas, cosas así. Ok, listo, gracias Sofi. Ahora vamos con Manu. Bueno, Jen, si te soy sincera, yo creo que también serían unas 6 o 7 horas entre el celular, que son más o menos 4 o 5, y el resto pues en el computador haciendo tareas, trabajos, entonces es una mezcla de ambas cosas, más o menos yo creo que sí, unas 6 o 7 horas. Ok, listo. Bueno, ahora seguimos con Samara. ¿Cuánto tiempo pasas, Samara? Bueno, Jenny, la verdad eso es muy relativo, porque es que depende del día. Hay días que uno mantiene ocupado y digamos que merma el tiempo en que uno pasa frente a una pantalla, pero otros días no tanto. Y como sabemos, estudiamos virtual, es lo, como decía ahorita Sofi, las actividades de ocio y todo eso. Entonces yo le pongo aproximadamente unas 10 horas, más o menos, porque es que es el computador, es el televisor, es el celular, y como decía Sofía, uno casi siempre está pegado en la pantalla. Entonces, la verdad, un promedio, eso, pero pues puede variar mucho de un día a otro. Ok, listo. Y ahí por último, Sofía. Ah, la otra Sofía. Claro está. Bueno, Jenny, como dices a mí, depende mucho, pero pues sí, así contando como celular o computador y tablet, así, unas de 8 a 10 horas aproximadamente, ya que también a mí me gusta leer y yo leo de forma digital, entonces también eso contaría. No soy casi de televisor, entonces pues más de computador y como estudiamos virtual también eso contribuye bastante a estar más tiempo en una pantalla. Ok, listo. Bueno, yo voy a dar como la misma respuesta que Manu, de 6 a 7 horas. ¿Por qué? Porque sería más el consumo si tuviera celular, pero ahorita que me daño. Entonces, y sí, pues como todos acá estudiamos virtual, eso sí implica. Y yo, a diferencia en este caso de Sofía Ramírez, yo sí utilizo televisor. Aquello sí, y ahorita están dando una serie que toca verse. Entonces, eso. ¿Listo, listo, chicas? Entonces, vamos con la siguiente pregunta y para eso nos la tiene preparada la. Listo, dale, Jenny. Bueno, la siguiente pregunta es para Sofi. ¿Qué cosas positivas has aprendido gracias a Internet o las redes sociales? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, a ver, pues yo personalmente, cosas que haya aprendido directamente de las redes sociales, pues eso depende como en el ámbito que cada uno de nosotros nos movamos. Yo directamente, pues con el turismo y demás, pues eso ayuda mucho a conectarse con otras personas y principalmente también los negocios, ¿no? Entonces, por las redes sociales, como hoy es eso, se usa demasiado, pues es muy raro una persona que no tenga un perfil de Instagram, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho directamente a los negocios. Entonces se ha aprendido como el manejo de las redes sociales, no solo como una adicción a ver videos directamente, sino también como un manejo de negocio, de promocionar,
y de tener un mayor alcance a nivel mundial, por así decirlo. Entonces, como cosas positivas de ello, el manejo de los negocios por este medio. Eso es interesante porque se le saca como ese lado productivo a las redes sociales. No solo como utilizarlo como método de entretenimiento, sino como tú dices, algo de negocios. Y como tú dices, Instagram, pues es un perfil que en el caso de los negocios es útil. Entonces, muy bien, Sofía, por ese lado. Ahora vamos con la señorita Samara. ¿Qué preguntas nos tienes el día de hoy? Bueno, yo quiero que todos me respondan esta pregunta, pero primero nuestra invitada, Sofía. Sofía, ¿tú qué piensas acerca de esta pregunta? ¿Será que las redes sociales acercan o alejan a las personas? ¿Qué piensas? Pues a ver, yo creo que eso depende mucho de cada uno de nosotros y del control que le demos a ellas, porque puede hacer ambas cosas. Puede acercarnos, pues porque nos permite mantener en contacto con familiares que pueden vivir lejos o con amigos que tengamos en línea, como en el caso de nosotros, en el caso del colegio, y por ahí compañeros que viven en Barranquilla, en Bogotá, en Medellín. Entonces, las redes sociales nos pueden ayudar como a mantener en contacto con eso. Para estudiar también directamente, se pueden encontrar cursos y cosas libremente en TikTok o redes sociales también, de manera gratuita, pero si no le damos un buen manejo, pues por lo mismo también nos puede alejar totalmente de todas nuestras familias y como de las personas que tenemos aquí mismo, porque se ven mucho los casos en muchos hogares, en muchas familias, que mientras se está almorzando, que es como el tiempo que digamos que tiene un hogar para compartir, para hablar de su día, y todos están en sus propios celulares, en sus propios móviles. Entonces, pues en parte eso depende mucho del uso que nosotros le demos directamente a estas cosas, pues si nos benefician o si nos afectan. Muy bien, Sofía, muchas gracias. Es que sí, la verdad no es como tal la herramienta la mala, sino el uso también que uno le da a esa herramienta. Entonces, muy bien, Sofía, muchas gracias. Manu, ¿tú qué piensas de esa pregunta? ¿Será que acercan o alejan? Pues a mí eso es muy personal, ¿no? Porque cada persona es un mundo totalmente diferente, entonces cada proceso y cada forma de ver o hacer las cosas es de una manera totalmente diferente. Entonces, si lo que yo hago es utilizar las redes sociales para hablar mal de los demás o solamente para perder mi tiempo, pues solamente me están alejando de los demás. Pero si yo las utilizo no solo para entretenerme, sino para estar con familia, amigos, compartir recuerdos, ahí me están acercando a las personas que yo quiero, porque además yo decido a quién me acerco y a quién me alejo. Entonces depende mucho de cada persona y de cada mundo. Sí, muy bien, Manu, muchas gracias por tu respuesta y sí es verdad. En mi caso, yo pienso que sí, es que es un tema muy relativo, es un tema muy controversial porque, como decía ahorita Sofía, nos acercan a personas que viven lejos, ¿cierto? Porque están las redes sociales, están los mensajes, las llamadas, es que se pueda entablar una comunicación y una amistad con personas de otros lugares, como pues de hecho lo estamos haciendo nosotros, pero nos puede alejar de la vida real, de lo que nos rodea y de lo que vivimos cada uno de nosotros, de lo que está a nuestro alrededor. Entonces, la verdad es un tema como que muy controversial, como decíamos ahorita, y que también hay que tener mucho cuidado para poder utilizarlo con equilibrio. Sofía Ramírez, cuéntanos, ¿tú qué piensas de eso? Bueno, a mí sí depende mucho y también es como el equilibrio que se maneja. Porque, por ejemplo, lo que han dicho ustedes, en el caso, pues, de nosotros que estudiamos virtual, puede ser un método de acercarnos a más personas y entablar una amistad. Pero en el caso de que si no somos equilibrados y no mantenemos como sí, un equilibrio entre no pasar tanto tiempo en redes sociales, en una pantalla, pues puede hacernos alejar de nuestra realidad, como tú dijiste. Nos puede hacer alejar de las personas, amistades, familiares que tenemos y que podemos pasar tiempo con ellos de forma presencial si no le damos un buen uso. Pero para mí, las redes sociales sí acercan a las personas, depende del uso que se les dé. Listo, Sofi, muchas gracias. Equilibrio, definitivamente una palabra clave en este episodio y también a la hora de usar redes sociales. Y Jenny, cuéntanos por último tú, ¿qué piensas de esto?
Sí, bueno, como se ya dijo, la palabra es equilibrio y también depende de qué tan necesario es utilizarla, ¿sí? Porque a veces lo hacemos sin ningún propósito, como ya dijeron, acercarnos a nuestros amigos, a nuestra familia, incluso dentro de su mismo entorno, pues para uno saber cómo está la persona, si salió o algo así, o para incluso encontrarse en la vida real. Pero en mi caso, no siento que alejan a las personas, sino que si uno no tiene cuidado, uno como dijo Sammy, uno se desconecta del mundo real. Y eso, o yo no sé, esa sensación es muy fea. Es muy feo, uno se siente perdido, en mi caso. Entonces, es saberle dar un buen uso, un buen control y que a pesar de que son muy útiles, pues utilizarla en los momentos necesarios, sería eso. Listo, Jenny, muchas gracias. Y bueno, gracias a todos por sus buenas respuestas. Realmente estuvieron muy acertados todos y es verdad, depende de nosotros. Manu, entonces continuamos por favor con la siguiente pregunta para Sof. Bueno, Sofía, esta pregunta va para ti. Si tú pudieras cambiar algo en las redes sociales, ¿qué sería lo que tú cambiarías o modificarías? Bueno, a ver, a mí directamente lo hablo por experiencia propia, que es algo también que me genera como mucha controversia con mi manejo de las redes sociales, es la presión que nos muestran las redes sociales de tener una vida perfecta, ¿no? Pues porque siempre todas las redes sociales se muestra como perfección, ¿sí? En las redes sociales los efectos y todo eso te hacen ver a una persona como la persona más linda del mundo, ¿sí? Y no sabemos cuántos efectos pueda tener encima, ¿sí? Que es algo que pues se ve mucho y pues que es de lo más normal, por así decirlo. Entonces eso ya cuando nosotros vamos a tomar la misma foto, entonces pues obviamente no nos vamos a ver igual que como se ve la otra persona. Entonces eso nos empieza a generar esa presión y de por sí nos lleva como a bajarnos mucho la autoestima directamente, porque pues no nos vemos igual a la de la foto. Entonces yo soy la que estoy mal, por así decirlo, ¿sí? Entonces esa presión también directamente con los videos o con las cosas que uno realiza, que el video no me quedó como el de tal persona, no me estoy expresando bien, no estoy compartiendo como lo que en verdad quiero. En realidad lo que yo he aprendido directamente de esto es expresar lo que tú eres realmente. Nada de fingir, sino que cada uno tiene como su propia manera de hacer las cosas y eso empieza a generar como tu propia marca, por así decirlo. Entonces es a empezar a trabajar como te gusta verte a ti misma y no basándote por cómo lo hace otra persona en general. Entonces algo que me gustaría cambiar de las redes sociales es esa presión que nos genera a nosotros de la vida perfecta, por así decirlo. Sí, Sofía, la verdad es que es algo que es muy cierto y que hoy en día afecta mucho. O sea, digamos que es algo que siempre ha existido, pero hoy en día es algo que afecta aún más de lo que usualmente pasa. Entonces, esa, eso me parece muy chévere. ¿Listo? Seguimos bien. ¿Listo? Entonces, bueno, creo que podemos concluir que las redes sociales son muy necesarias, ¿sí? Eso ya no podemos decir, no, eso es un estorbo, es lo peor. No, no lo es. Sino más bien todo depende de nuestro uso, nuestro manejo, para qué lo vamos a utilizar y cómo lo vamos a utilizar. Entonces, y vemos que, pues, como todo, también tiene sus errores y transmiten ideas que tal vez no nos gustan, pero la cuestión es qué vamos a hacer nosotros. Entonces, bueno, ese fue nuestro episodio de La Voz de las Manos acerca de las redes sociales. Así que piensen mucho en cómo las van a utilizar y ahora cómo las van a ver. Entonces, muchas gracias a Sofía Carvajal por estar acá y a ustedes, compañeras, por su respuesta. Bueno, pues muchas gracias a ustedes también por invitarme en ese espacio tan especial que han creado. Muchas gracias. Listo, con gusto. Entonces, nos vemos en un nuevo episodio, chicas.